perdón por aventarte todo este rollo, pero neta necesito sacarme esto del pecho antes de volverme loca. Me tiemblan las manos y ya lo he escrito como 5 veces. He estado con Nicholas 5 años, y llevamos 3 casados. No nos conocimos por apps ni nada así. De hecho, nos quedamos encerrados en un almacén de una galería de arte porque falló la cerradura electrónica. Estuvimos atrapados como 2 horas. Solo teníamos su barra de proteína para compartir. Nos sentamos en el suelo, rodeados de esculturas envueltas. El de mantenimiento tardó una eternidad, pero la neta fue la forma más linda de conocernos. Hablamos de todo, desde Caravaggio hasta nuestras mascotas raras de la infancia. Cuando por fin nos sacaron, él dijo que haber quedado atrapados fue el accidente más afortunado de su vida, y me pidió mi número. La vida con Nicholas ha sido buena, la verdad. Hace 2 años compramos una casita, tenemos buenos amigos, y en general nos ha gustado construir una vida juntos. Mi cumpleaños fue el fin de semana pasado. Nicholas siempre se ha esforzado por hacer algo especial. El año pasado me sorprendió con un viaje a Shenandoah. El anterior, organizó una cena increíble con todos nuestros amigos. Pero hace 3 semanas me dijo que ese finde tenía un retiro obligatorio del trabajo, que no había forma de zafarse. Me agité, pero traté de entenderlo. Se veía genuinamente frustrado. Decía que su jefe era un imbécil por programarlo justo ese fin de semana. Me prometió que celebraríamos cuando volviera, tal vez hasta irnos unos días. Le creí. Esa noche, antes de irse, me dio un regalito, unos aretes. Se volvió a disculpar por perderse mi cumple. Me besó y me dijo que ojalá pudiera quedarse. Lo vi empacar su ropa de oficina, su compu, hasta esa ropa ridícula de actividades en equipo que les dan en las empresas. Yo lo ayudé a empacar. Dios, qué estúpida me siento. Y bueno, mi cumpleaños llegó y se fue. Lo pasé sola, pedí comida por app, vi unas temporadas de una serie nueva, y hablé por FaceTime con mis papás. Mi mamá me preguntó si Nicholas había hecho algo especial, y le conté del retiro. Se le notó la sorpresa, pero no dijo nada. Ahora ya entiendo por qué. El lunes Nicholas regresó con regalitos, chocolates caros, una botellita de vino del resort. Me contó de reuniones aburridas y dinámicas de equipo. Se veía cansado, pero feliz de estar en casa. Todo parecía normal. Hasta que Kale me mandó un mensaje. No somos súper cercanas, más bien conocidas. Así que no pensé mucho cuando me puso, oye, márcame cuando estés sola. Pensé que era algo random o que quería chismear. Cuando la llamé, se quedó callada un rato. Luego me preguntó si Nicholas estaba en casa. Le dije que no. Entonces me dijo, no quería decir nada, pero vi algo en Instagram y no sé si signifique algo, pero reconocí a Tina. Al principio no entendí, luego suspiró y dijo, uno de mis contactos subió una historia de un spa este fin de semana, un video de la alberca, y juro que Nicholas y tu hermana están al fondo. Me mandó el screen recording, y ahí estaban, Nicholas, y Tina, mi esposo, mi hermana. Clarito como el agua, él con el brazo alrededor de ella recargada en él. Él acariciándole la espalda, riéndose, sonriendo. Se veían súper a gusto, felices, como una maldita pareja. Y mientras tanto, yo sola en mi casa, en mi cumpleaños, creyendo que él estaba en un retiro obligatorio de trabajo. Dios, qué estúpida fui. Vi ese video de 10 segundos en bucle. No podía creer lo que estaba viendo, pero eran ellos, 100%, sin duda. Él traía ese chaleco ridículo que yo le ayudé a empacar. Ella traía los aretes que yo le regalé. No inventes, esto no se lo puedes ni sacar a una telenovela. Y todo ese tiempo, ellos en un spa, abrazados como si nada existiera en el mundo, como si yo no existiera. Y ni siquiera sé que duele más, el engaño, o que ni se molestaron en ocultarlo. No fue un desliz, no fue un error, simplemente no le importó. Y yo nunca me habría enterado, si no fuera porque una chava que apenas si me habla subió una historia justo en el momento equivocado para ellos. Revisé nuestra cuenta conjunta, vi un retiro de 1,200 pesos del viernes anterior. Nada decía, spa, ni viaje. Luego me metí a su cuenta personal. A veces tengo acceso para emergencias, pero ahí no vi nada raro. Entonces me acordé del dinero de mi cumpleaños. Mi abuelita me había dado 800 pesos en efectivo, como lo hace cada año. Los tenía guardados en mi cartera para ir a depositarlos después. Fui a revisar, y ya no estaban. Sospechando, llamé al spa. Fingí que necesitaba un recibo para un reporte de gastos. La señora que me contestó fue súper amable. Buscó la reserva a nombre de Nicholas, confirmó las fechas, y me dijo que era para un paquete romántico de fin de semana para 2 personas. El total,
1,150 pesos, pagado con 800 pesos en efectivo y 150 pesos con tarjeta. Ahí entendí que se gastó mi dinero de cumpleaños. El resto de los 1,200 pesos seguramente lo sacó de nuestra cuenta para pagar la tarjeta después. Usó mi maldito regalo de cumpleaños para llevarse a mi hermana a un resort de spa el fin de semana de mi cumpleaños. Esperé a que Nicholas regresara. Le enseñé los videos que me mandó Kale. Se le puso la cara blanca, y luego roja. Empezó a decir excusas, que Tina estaba pasando por un mal momento, que solo la estaba apoyando, que no era lo que parecía. Yo no dije nada, solo abrí en mi celular los detalles de la reserva y se los mostré. Luego le pregunté por mi dinero de cumpleaños. Y ahí cambió todo. Fue como ver a otra persona. Su cara se endureció. Admitió que se lo había gastado. Admitió todo, que él y Tina llevaban meses viéndose. Y luego, se rió mientras yo empezaba a llorar. Me dijo que de todas formas yo no merecía ningún regalo, que al menos Tina sí sabía cómo hacer feliz a un hombre. Me fui directo al cuarto y cerré la puerta de un portazo. Después lo escuché hablando por teléfono, seguro avisándole a Tina que ya sabía todo. Eso fue hace 3 días. No le he dicho ni una palabra desde entonces. Ha intentado hablar conmigo, pero cambia entre ponerse a la defensiva y medio disculparse. Hoy en la mañana se fue al trabajo como si nada, pero agarró su chamarra con coraje cuando no le respondí el bye. No he llamado a mis papás, no he enfrentado a Tina, no le he contado a nadie, solo a Reddit. Siento como si estuviera viviendo en la vida de otra persona, y lo que más se me repite en la cabeza, ni siquiera es la infidelidad, es que me robó mi dinero de cumpleaños para su fin de semana romántico. ¿Quién carajos hace eso? Y cada que lo pienso, me vuelven a temblar las manos. Quiero aventar algo. Anoche, a las 3 de la mañana, me sorprendí buscando abogados de divorcio en Google. Empecé a tomar capturas de todo, los retiros del banco, la confirmación del resort, las fotos. No tengo idea de qué hacer ahora. ¿Debería hablar con mi hermana? ¿Contarle a mis papás? ¿Aventar todas sus cosas al pasto? Perdón por el post tan largo. Creo que solo necesitaba sacarlo. Gracias si llegaste hasta aquí. Cualquier consejo se agradece, sobre todo si alguien ha pasado por algo parecido. Primera actualización. Hola, soy yo otra vez. La neta no esperaba que tanta gente leyera o le importara lo que escribí. Lo hice como a las 2 de la mañana, llorando y temblando. Solo necesitaba que alguien me escuchara. Pensé que tal vez unos desconocidos dirían, qué feo caso, y ya lo iba a borrar en la mañana, pero el apoyo, los consejos, y hasta la gente diciéndome que no estoy loca, me ayudaron más de lo que puedo explicar. Han pasado casi 2 semanas desde que descubrí que mi esposo me estaba engañando, con mi hermana, y aún siento que estoy viviendo una pesadilla. Dije que iba a actualizar cuando supiera qué hacer, así que aquí estamos. Los primeros días fueron un borlote. Nicholas y yo nada más existíamos en el mismo espacio. Casi no hablábamos. Él seguía intentando tener la conversación, diciéndome que necesitábamos hablar, que si por favor me sentaba, pero ni lo podía mirar. No quería escuchar más mentiras. Me salía o ponía audífonos. Me sentía como en automático. Y de la nada, Tina, mi hermana, me manda un mensaje, uno patético. Perdón, solo pasó. No era mi intención, como si se hubiera tropezado y caído encima de mi esposo. No manches, no fue un accidente, lo eligió muchas veces, durante meses. Sabía que era mi cumpleaños, sabía que yo iba a estar sola, sabía todo. ¿Y eso es todo lo que tiene para decir? No le contesté, solo reenvié su mensaje a mi mamá y le pregunté que de qué hablaba Tina. Yo no tenía cabeza para explicarle todo todavía, pero sabía que mi mamá le iba a sacar la verdad, y así fue. Menos de 1 hora después, mi cel estaba explotando. Mi mamá, mi papá, llamadas, mensajes, audios. Lo dejé un rato, no podía con tanto, pero al final contesté. Mi mamá ya estaba llorando, me dijo que habló con Tina, y que Tina le confesó todo, que llevaba tiempo pasando y que habían desarrollado sentimientos. Le confirmé todo, las fotos, el resort, el dinero. Mi mamá se quedó callada un rato. Luego me preguntó si quería que viniera. Le dije que no, que necesitaba tiempo. Luego habló mi papá. Ese fue el golpe más duro. Casi no dijo nada. Solo preguntó si estaba bien, si necesitaba dinero, si quería algo. Su voz se quebró a la mitad, y ahí fue cuando ya no aguanté más. Me solté a llorar. No había llorado en todo el día, pero escucharlo roto fue demasiado. Un par de horas después, boom, el chat familiar se prendió. Tina les dijo a todos, pero quiso pintarlo como una historia trágica de amor.
que intentaron luchar contra lo que sentían, que no querían hacerle daño a nadie, por favor. Robert, mi hermano mayor, la hizo pedazos. Le dijo que estaba loca, que era una egoísta. Mi mamá solo mandó como 6 caritas de sorpresa y ya. Mi papá dijo que estaba profundamente decepcionado. Silencié el grupo. Ya no podía con más drama emocional. Después de eso, decidí ponerme las pilas. Llamé a una amiga que trabaja en el banco. Le dije, así casual, que las cosas andaban difíciles y que quería entender mejor nuestras finanzas. Me ayudó a revisar todo, y fue ahí cuando me di cuenta que el fin de semana del spa fue solo el comienzo. Fue la punta del iceberg. Resulta que Nicholas había sido bien mañoso durante meses. Hacía retiros pequeños que decía que eran para comestibles, pero nunca había nada nuevo en el refri. Decía que se iba de viaje por trabajo, pero no coincidía con su calendario real. Descubrí que tenía 3 tarjetas de crédito que yo ni sabía que existían. Todas estaban a su nombre, pero en 2 me puso como usuaria autorizada, solo que le pidió al banco que no mandaran tarjetas físicas para mí, y puso su correo para que todas las notificaciones le llegaran solo a él. Yo nunca vi una tarjeta, ni un estado de cuenta, ni sabía que eso se podía hacer, pero cuando mi amiga del banco me ayudó a revisar los movimientos, ahí estaba todo, cenas carísimas en restaurantes a los que nunca me llevó, fines de semana en Irms, y hasta un collar de $300 que compró 3 días antes del cumpleaños de Tina. Obvio lo enfrenté a la mañana siguiente. En cuanto le dije, se puso todo a la defensiva, que según yo, soy muy controladora con el dinero, que él necesitaba su espacio. Le pregunté por las tarjetas de crédito y solo dijo que eran para emergencias. Ajá, ¿y los fines de semana románticos con mi hermana son emergencias también? Ahí perdí la cabeza. Agarré su taza favorita, una de Darth Vader, y la aventé contra la pared. Se rompió toda. Él me gritó que estaba loca y se fue furioso. Desde entonces, no hemos hablado de verdad, solo lo he escuchado gritar o hacer berrinches. Al día siguiente hice cita con una abogada de divorcios, súper tranquila, amable y muy clara. Me dijo que papeles juntar, que no me saliera de la casa por ahora, y que empezara a anotar qué cosas se pagaron con dinero de los dos y que fueron regalos o gastos personales. Me sentí súper abrumada, pero al menos ya tenía una lista con que empezar. También fui al hospital a hacerme pruebas de ETS. Gracias a Dios todo salió bien, pero fue horrible tener que explicar por qué las necesitaba. Mientras yo pasaba por todo eso, Nicholas me empezó a bombardear con flores, mensajitos de, perdón, que sí, vamos a terapia, que, podemos arreglarlo. Como no reaccioné, se volteó, empezó a portarse pasivo-agresivo, callado o triste falso, dependiendo la hora, y luego, otro golpe más. Un día salí temprano del trabajo porque se fue la luz en la oficina, y cuando llegué a la casa, lo escuché hablando por teléfono en la cocina. No me oyó entrar. Le decía a Tina, dame chance, ya casi está, estoy manejando esto, cuando pase todo, vamos a arreglar las cosas. Yo solo entré por mi botella de agua, no dije nada, y me fui. Él se dio cuenta, escuché que colgó, se levantó rápido, pero no me siguió. Esa noche le hablé a mi primo Jason. Él tiene una casa de renta que ahorita está vacía porque la está arreglando. Ni siquiera le conté toda la historia. Solo le dije que necesitaba un lugar. Me dijo, es tuya, sin presión, paga lo que puedas. Y lloré otra vez, pero esta vez de alivio. Desde entonces he estado sacando mis cosas poco a poco, mientras Nicholas está en el trabajo. Solo lo básico, documentos, ropa, cosas con valor sentimental. Abrí una cuenta en otro banco completamente diferente. Me estoy preparando para irme sin dejar rastro. El fin de semana pasado Nicholas pidió un reloj carísimo en línea, $2,100, pagado con nuestra cuenta conjunta. Según él, era para sus juntas importantes, que, por imagen, pero yo sabía que era otra forma de inflar su ego. La entrega del reloj estaba programada para ayer, cuando según él yo iba a estar en el trabajo, pero cambié mi turno de trabajo en el último minuto y justo estaba en casa cuando llegó el repartidor. Tocaron el timbre. Firmé el paquete y, por puro coraje y curiosidad, lo abrí. Ahí estaba, el reloj brillante, ridículamente caro. Por un momento pensé en dejarlo ahí, sobre la mesa, como prueba de sus gastos tontos, pero luego me pregunté, ¿por qué debería? Ese reloj lo pagó con nuestra cuenta conjunta. No quería armar un drama ni hacer nada ilegal, así que busqué la política de devoluciones de la tienda. Resulta que, mientras el reloj no estuviera abierto y pudiera demostrar que el pago salió de una cuenta de los dos, si aceptaban la devolución en persona sin hacer preguntas.
Ese mismo día fui a la tienda con el recibo que saqué desde la banca en línea. El chavo que me atendió ni se sorprendió, escaneó el código, revisó el sistema y me hizo el reembolso ahí mismo. El dinero regresó a la cuenta conjunta en menos de una hora, pero yo ya tenía una alerta activada y en cuanto cayó, moví mi parte a mi cuenta nueva. Seguro Nicholas ni se va a dar cuenta hasta que quiera lucirse con algo otra vez. Ahorita él está en una conferencia de trabajo de verdad, sin saber que la casa ya está medio vacía, que los papeles del divorcio están listos, y que pronto se va a llevar la sorpresa más fuerte de su vida. No sé qué sigue, tengo miedo, estoy furiosa, pero también estoy lista, y eso ya es algo. Gracias otra vez a quienes me han escuchado, prometo actualizar cuando haya más. Segunda actualización. Ya pasó un mes desde mi última actualización y han pasado un montón de cosas. En ese momento, me estaba preparando para dejar a Nicholas mientras él estaba fuera por su trabajo. Ya tenía casi todas mis cosas en la casa de mi primo Jason. Devolví el reloj caro que había pedido y los papeles del divorcio ya estaban listos. Y sí, lo hice, y las consecuencias estuvieron fuertes. El mismo día que Nicholas regresaba, fui a dar una última vuelta por la casa. Solo agarré lo que era mío y unas cuantas cosas sentimentales que compramos juntos y que no podía dejar. Dejé todos los muebles, excepto una sillita de lectura que era de mi abuela, lleva generaciones en mi familia. Dejé los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina, con una nota encima que decía, tenías razón, no sé cómo mantener feliz a un hombre, pero al parecer, mi hermana tampoco. Junto con la nota dejé la llave de la casa y mi anillo de bodas, y me fui, para siempre. Esa primera noche en mi nuevo lugar se sintió rarísima, me sentía vacía, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Apagué mi celular porque no quería lidiar con el caos que se venía cuando Nicholas llegara a la casa. Al día siguiente, cuando por fin prendí el teléfono, tenía 27 llamadas perdidas de Nicholas, 12 de Tina y 5 de mi mamá. Los mensajes de voz de Nicholas empezaban confundidos. Oye, ¿dónde estás? ¿Te fuiste con tus papás? Después se enojó. ¿Qué chingados es esto? Tenemos que hablar ya. Y luego terminó sonando desesperado. Por favor, háblame. Podemos arreglar esto. Lo siento, fue un error. Los mensajes de Tina eran para decir que Nicholas ya no le hablaba, y que si yo podía decirle algo a él. Ella ni siquiera sabía que me había ido o que ya le había dejado los papeles del divorcio. Mi mamá solo quería saber si estaba bien porque Nicholas la había llamado buscándome. Le mandé un mensaje de texto diciéndole que estaba a salvo, pero que necesitaba espacio. No le contesté ni a Nicholas ni a Tina. Como a mediodía, mi abogada me mandó un correo. Nicholas ya se había comunicado con su oficina. Me recordó que no hablara con él directamente sobre nada del divorcio y que le reenviara cualquier cosa que él dijera. La verdad, fue un alivio tener ese límite tan claro. Los días siguientes fueron un caos de trámites. Poner servicios en mi nuevo lugar, cambiar. Tuve que cambiar mi dirección en todos lados y avisarle a la gente del trabajo mi nueva información de contacto. Nicholas seguía igual, o me reventaba el teléfono con llamadas y mensajes o se quedaba completamente callado por horas. Yo no le contestaba, pero sí guardaba todo como evidencia. Y entonces pasó lo inesperado. 5 días después de que me fui, Tina apareció en mi trabajo. Yo iba saliendo de mi turno y caminaba hacia mi coche cuando la vi recargada en un poste de luz en el estacionamiento. Tenía los brazos cruzados, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Cuando me vio, se enderezó y empezó a caminar hacia mí rápido. Casi me seguí derecho. Todo en mí decía que la ignorara, pero gritó mi nombre lo suficientemente fuerte como para que unos compañeros voltearan a verme. No sabía a dónde más ir, me dijo. No pidió ayuda tal cual. Solo empezó a contarme una historia larga y desordenada de cómo Nicholas había dejado de hablarle, cómo le prometió 1000 cosas y luego se desapareció, como nuestros papás ya ni le hablaban. Sé que me odias, me dijo, pero no entiendes, él también me usó. Pensé que en verdad le importaba. No era una disculpa, solo estaba tratando de hacerse la víctima, como si quisiera que yo sintiera lástima por ella, y la verdad, se le notaba, no vino a arreglar nada. Solo quería que le dijera que no fue su culpa. Como no dije nada, se acercó más y me dijo bajito, tú no eres la única que salió lastimada, ¿sabes? La miré, de verdad la miré, y no sentí nada, ni coraje, ni gusto de verla mal, ni lástima, solo, vacío. Le dije que no podía ayudarla, y que llamara a nuestro hermano Robert. Intentó agarrarme del brazo, pero se lo quité tan fuerte que casi se cae para atrás. Me subí a mi coche y me fui. Esa misma noche me mandó un mensaje desde un número nuevo. Él ha cambiado. Creo que todavía te ama.
Cometimos un error. Me quedé viendo el mensaje unos 20 minutos. Luego le tomé screenshot y se lo mandé a Nicholas, sin decir nada. Me llamó de inmediato, pero no contesté. Una hora después me mandó un mensaje. No es verdad. Ella está mintiendo. Nunca la amé. Solo fue algo físico. Por favor, háblame. Le reenvié ese mensaje a Tina también. Tampoco le puse nada. Tal vez fue cruel, pero quería que los dos vieran lo que el otro decía. Que sintieran aunque fuera un poquito la traición que yo sentí. Una semana después me llegó la respuesta legal de Nicholas al divorcio. Estaba peleando todo, los bienes, las razones del divorcio. Incluso decía que yo había abandonado el hogar. Mi abogada me dijo que era típico, solo una táctica para negociar, que no me preocupara. Lo que Nicholas no sabía era que yo ya tenía todo bien documentado, cada gasto raro, cada mensaje, fotos de él con Tina, grabaciones de lo que admitió, hasta testigos. Mi equipo legal estaba súper seguro de que teníamos un caso muy sólido. 2 semanas después de que me fui, por fin me reuní con mis papás. Se veían agotados. Mi papá me abrazó un buen rato, y mi mamá no paraba de secarse las lágrimas. Me contaron que ya habían hablado varias veces con Tina. Estaba quedándose con Robert por ahora, pero no iba bien. Seguía diciendo que ella y Nicholas tenían una conexión real y que todos exageraban. La esposa de mi hermano, de hecho, ya estaba a punto de correrla de su casa. Les conté a mis papás sobre el proceso de divorcio y sobre mi nuevo depa. Les aseguré que estaba bien, tanto económicamente como emocionalmente, algo que no era del todo cierto, pero no quería preocuparlos. Mis papás ya tenían suficiente de qué preocuparse, pero me sorprendió que mi papá dijera que ya habían hablado con un abogado de familia para sacar a Tina del testamento. Les dije que no era necesario, que seguía siendo su hija, pero mi papá fue muy claro. Dijo que las acciones tienen consecuencias, y que nos habían criado mejor que eso. 3 semanas después de haberme ido, mi abogado me avisó que Nicholas había retirado una lana de la cuenta de ahorros conjunta, como $7,000. Por suerte, yo ya había movido casi todo lo mío a mi nueva cuenta, pero aún así se sintió como otra puñalada. Mi abogado actuó rápido y metió papeles para congelar el dinero que quedaba y para pedir órdenes temporales relacionadas con el dinero. La audiencia quedó programada para la siguiente semana, pero 2 días antes, el abogado de Nicholas contactó al mío. De repente, Nicholas ya no quería juicio ni broncas. Dijo que aceptaba la división de bienes que yo había propuesto, si yo aceptaba mantener en privado el motivo del divorcio, sin mencionar directamente el adulterio. Mi abogado me dijo que era un buen trato, conseguiría todo lo que pedía sin meterme en una guerra legal larga, pero algo me olía raro. ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué le preocupaba tanto lo que saliera públicamente? Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Era Tina, usando el celular de una amiga. El jefe de Nicholas ya se enteró de lo nuestro. Está metido en problemas en el trabajo. Por favor, no le hagas más difícil las cosas. Y ahí entendí todo. En su chamba tienen políticas súper estrictas sobre la vida personal, más aún para alguien en su puesto. Si en el divorcio aparecía que le fue infiel con detalles, podía afectarle su carrera. Por eso de repente quería negociar. Le dije a mi abogado que aceptaba, pero con una condición: Nicholas pagaría todos los gastos legales, incluyendo los míos. Su abogado regresó con una contraoferta: pagarían el 80%. Cerramos el trato así. Los papeles se firmarían la semana siguiente. Ayer fue el primer día en mucho tiempo que no lloré nada. Fui a trabajar, comí con un compañero, regresé a casa, hice de cenar, vi un programa, y me dormí. Cosas normales, cosas simples, pero para mí fueron pequeñas victorias. Esta mañana me desperté con 15 llamadas perdidas del mismo número desconocido que usó Tina. No he escuchado ninguno de los mensajes, ya no necesito oír sus excusas. En la tarde, estaba haciendo unas compras cuando me llegó un correo de la empresa de Nicholas. No era recursos humanos, sino del área legal. Según ellos, Nicholas les había dicho que yo andaba diciendo cosas falsas de él en el trabajo, como acusaciones de infidelidad. El correo venía como si solo quisieran confirmar unos datos. Decían que estaban haciendo una revisión interna y querían saber si ciertas cosas eran ciertas. Estuve mirando el correo electrónico en el pasillo un buen rato, tanto que una de las empleadas me preguntó si estaba bien. Cuando llegué a casa, lo reenvié de inmediato a mi abogada. Ella me llamó 10 minutos después y me dijo que responderíamos, pero con cuidado.
Juntas redactamos una breve declaración confirmando que había solicitado el divorcio basado en evidencia clara de infidelidad y que yo no tuve nada que ver con la difusión de información personal en su trabajo. Adjuntamos capturas de pantalla y una versión editada del recibo del spa, suficiente para dejar en claro las cosas. Manteníamos la respuesta objetiva, profesional y breve. Una hora después, recibimos la típica respuesta de, fuera de la oficina, así que ahora estoy esperando. Mi hermano Robert me llamó esta tarde para ver cómo estaba y me contó que Tina finalmente se mudó de su casa ayer. Ahora está quedándose con un amigo, aunque Robert no sabe con quién. Dijo que dejó un desastre en la habitación de invitados, sábanas manchadas, maquillaje por todo el baño y hasta una pequeña quemadura en la alfombra de la plancha. Mientras hablábamos, recibí una notificación de que Nicholas había publicado en Instagram por primera vez en semanas. Era una foto de un vaso de whisky con una cita profunda sobre superar las tormentas y encontrarse a uno mismo. Casi me da risa. Lo más loco es que hace 6 semanas esa publicación me habría destruido, pero ahora solo me parece patético. Ese hombre que se reía mientras lloraba, que robó mi dinero de cumpleaños para engañar a mi hermana, que me decía que no merecía regalos, ahora está publicando cosas de chico triste en redes sociales. Sigo viviendo en la casa de alquiler de Jason, pero ya empecé a buscar mi propio departamento. He estado navegando en FB Marketplace buscando muebles de segunda mano y hasta me suscribí a uno de esos servicios de kits de comida. Así que ya no solo comeré comida rápida todas las noches. Mañana tengo una reunión con mi abogada para revisar el acuerdo final antes de que Nicholas lo firme la próxima semana. Ella cree que ya cubrimos todo, pero quiere asegurarse de que no haya activos o deudas sorpresas que se nos hayan escapado. Sé que todavía falta un buen trecho, que el divorcio va a tomar tiempo. Pero finalmente, Nicholas y Tina querían jugar a ser adultos, y ahora enfrentan las consecuencias, y eso se siente como una especie de justicia. Última actualización, muchos de ustedes me han estado mandando mensajes pidiendo actualizaciones, y tenía la intención de publicar una desde hace tiempo. Prometí una actualización final cuando todo se resolviera, así que aquí va. Primero, el divorcio se finalizó el mes pasado. Nicholas finalmente dejó de impugnar todo cuando su empresa empezó a investigarlo. Al final, los bienes se dividieron como había propuesto inicialmente. Yo me quedé con mis cuentas de jubilación y mis cosas personales. Él se quedó con la casa, pero tuvo que refinanciarla para sacarme de la hipoteca y pagarme mi parte del capital. Los ahorros que teníamos se dividieron, menos los 77,000 pesos que él había retirado, y él era responsable del 80% de los honorarios legales, como se había acordado. Todo fue caro y agotador, pero al final fue justo. Lo más inesperado pasó el día que revisamos todo en el juzgado. Nicholas preguntó a través de su abogado si podíamos hablar 5 minutos. Mi abogada me desaconsejó, pero me dio curiosidad saber qué quería decir. Así que acepté, siempre y cuando estuviéramos en el juzgado, con seguridad cerca. Empezó diciendo que no estaba tratando de recuperarme, pero que necesitaba que supiera lo mucho que se había equivocado. Me preguntó si eventualmente podríamos hablar, y le dije que probablemente no, pero que le deseaba lo mejor. Esa última parte no era del todo cierta. No le deseo mal, pero tampoco le deseo lo mejor. Solo quiero que se quede en mi pasado. Eso se complicó más después de que la echaron de la casa de Robert. Estuvo saltando de sofá en sofá con sus amigos por un tiempo, pero la mayoría de ellos se cansaron de ella después de un par de semanas. Según mi mamá, se quedaba despierta hasta tarde, bebiendo vino y llorando sobre lo injusta que era su vida, pero en realidad no hacía nada para mejorar su situación. Al final, volvió a vivir con nuestros padres hace como 3 meses. Mamá dice que ha sido muy tenso. Papá apenas le habla y mamá está en medio, tratando de mantener la paz en la casa. Tina encontró trabajo en un centro de llamadas y supuestamente está ahorrando para conseguir su propio lugar, pero el progreso es lentísimo. Supongo que es difícil ahorrar cuando te gastas la mitad de tu sueldo en pedidos de Sephora y Uber Eats. Todavía no hemos hablado directamente desde el día en el estacionamiento de mi trabajo. Me mandó un montón de mensajes de texto desde varios números después de que la bloqueé. Esos mensajes pasaron de ser defensivos a pedir cosas como, no entiendes lo que Nicholas y yo pasamos. Por favor, háblame. Extraño a mi hermana. Sé que probablemente me odiarás para siempre, pero no he respondido a ninguno. Mi familia extendida sabe algo de lo que pasó entre Tina y yo, pero no todos los detalles. La mayoría no lo sabe, aunque mi abuela, que fue la que me mandó el dinero de cumpleaños que Nicholas robó, me atrapó en Navidad y me dijo que, aunque Tina haya hecho lo que haya hecho, debo recordar que el perdón sana más al que perdona que al perdonado. Solo asentí y cambié de tema. Quiero mucho a la abuela, pero ella no entiende que algunas traiciones no se pueden perdonar solo con un abrazo y una oración. En cuanto a mí, estoy bien, mejor que bien.
De hecho, encontré mi propio apartamento hace 2 meses. Un lugar pequeño de una habitación con buena luz natural y un balcón. La semana pasada tuve una tercera cita con un chico que conocí a través de un amigo. Es radiólogo en el hospital de niños al otro lado de la ciudad. Sabe lo básico de mi historia y, hasta ahora, no ha salido corriendo. Vamos despacio, pero está bien recordar que no todos los hombres son malos. Lo más sorprendente ha sido mi relación con mi hermano Robert. Nunca fuimos muy cercanos por la diferencia de edad, 5 años, y por nuestros intereses tan diferentes, pero durante todo este lío, ha sido mi mayor defensor. Cuando Tina intentó hacerse la víctima en una cena familiar a la que yo no fui, él la hizo callar tan fuerte que ella terminó dejando la mesa llorando. Me llama todas las semanas solo para ver cómo estoy, y su esposa se ha convertido en la hermana que siento que perdí. Hace unas semanas, me encontré con Tina en Target. Solo asentí cortésmente y me fui. Más tarde, cuando fui a pagar, el cajero me dijo que alguien ya había pagado mis cosas. Sabía que era él. Doné esa cantidad, 74 pesos y algo más, a un refugio. Esa misma tarde, no quería nada de él. El dinero de la devolución del reloj que mencioné en mi última actualización lo usé para reservar un viaje en solitario a Costa Rica para mi cumpleaños número 30. El mes que viene, me voy a quedar en una cabaña pequeña frente al mar. También borré mi viejo Instagram. Había demasiados recuerdos de Nicholas y Tina, y creé uno nuevo, privado, solo con amigos cercanos. He estado aprendiendo a cocinar comidas de verdad, en lugar de vivir de cenas congeladas. No sé si alguna vez repararé mi relación con Tina. A veces creo que la hermana que amaba murió en el momento en que eligió traicionarme. Otros días, recuerdo a la niña que solía seguirme por toda la casa pidiéndome prestada mi ropa, y me pregunto si algo de ese lazo sigue ahí, enterrado bajo todo el dolor. Tal vez el tiempo lo dirá, pero no me voy a apresurar. El mensaje llegó mientras ayudaba a los clientes en mi boutique. Te dejo. Me voy a mudar a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja ja ja. Mis manos no temblaron al leerlo. Mi voz no vaciló mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo de 12 años acababa de destruir nuestro matrimonio con un mensaje de texto fue una ligera tensión alrededor de mis ojos. Esperé hasta que la señora Peterson salió con su compra envuelta en nuestro característico papel plateado antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Claire y, a los 38 años, acabo de recibir la despedida más cruel de mi vida. Pero mientras Mark probablemente se regodeaba en su gran salida, imaginándome llorando por su traición, yo estaba cerrando tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí durante meses. Las largas noches, en el trabajo, que nunca coincidían con sus depósitos pagados. Los cambios repentinos de contraseñas en su teléfono. El hecho de que empezó a ir al gimnasio religiosamente, comprarse ropa nueva y tratar de recuperar su juventud. Hace 3 meses, encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro, justo la misma noche en que había dicho que trabajaría hasta tarde. Abrí una cuenta bancaria en un banco diferente una semana después. Cuando mencionó que quería combinar nuestras cuentas para simplificar las cosas, acepté alegremente mientras transfería mis ahorros personales al nuevo banco. La cuenta conjunta que acababa de vaciar tenía exactamente lo suficiente para evitar que sospechara, aproximadamente 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado de forma segura, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había realizado durante el último año. Mi teléfono volvió a sonar. No te molestes en rogar, Melissa, me voy mañana, luego mandaré a buscar mis cosas. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina, la conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. La vi reír demasiado fuerte con los chistes de Mark. Noté cómo le tocaba el brazo cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Era lo suficientemente joven para ser su hija, lo suficientemente ingenua para pensar que era especial. No respondí a su mensaje de texto. En su lugar, llamé a mi abogado, con quien había consultado hace 2 meses cuando encontré los cargos de hotel en nuestro extracto de tarjeta de crédito. Es hora, dije simplemente. Él acaba de hacer su movimiento. Los papeles están listos, respondió. Los presentaré mañana a primera hora. ¿Quieres que lo notifique en Miami? Sin prisas, le dije, que piense que ganó primero. Otro mensaje de Mark llegó poco después. Sé que esto debe ser difícil para ti. No te estás volviendo más joven. Después de todo, al menos tienes tu pequeña tienda para mantenerte ocupada. Mi pequeña tienda, la exitosa boutique que había construido desde cero. La que generaba más ingresos que su puesto de gerente de nivel medio. La misma que había mantenido cuidadosamente separada de nuestras finanzas conjuntas.
Sonreí pensando en las cartas certificadas que lo saludarían en Miami. Dejé que disfrutara su momento de triunfo. Esa tarde la pasé en nuestra casa, bueno, en mi casa, ya que la había heredado de mi abuela y siempre la mantuve a mi nombre, a pesar de las insistentes sugerencias de Mark para agregarlo a la escritura. Otro instinto afortunado que dio frutos. Mientras organizaba el papeleo que mi abogado necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Mark lucía muy diferente antes de que su crisis de mediana edad lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Hoy en día, usaba camisas demasiado ajustadas para su abdomen, que comenzaba a ablandarse. Intentaba demasiado conectarse con un mundo que claramente ya no era suyo. Los veinteañeros de su oficina usaban una jerga que sonaba ridícula en un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía zumbando con mensajes de él, cada uno más condescendiente que el anterior. He estado planeando esto durante meses. Melissa me entiende de maneras que tú nunca podrías. Estarás bien. Tal vez encuentres a alguien más de tu edad. Ya le dije a mi familia, y están de acuerdo en que nos distanciamos. En realidad, no es culpa de nadie. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y las agregué a mi carpeta de evidencias. Lo dejé cavar su hoyo más profundo. A mi abogado le encantaría su admisión casual de premeditación, su alegre anuncio sobre vaciar nuestra cuenta conjunta. El último mensaje llamó mi atención. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé de inmediato a la compañía de tarjetas de crédito. Habla la señora Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta de inmediato. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos de primera clase a Miami reservados hoy, cargos del hotel en el Royal Palm, y necesitaré eliminar a mi esposo como usuario autorizado. Tiene documentación de los mensajes de texto de su esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré encantada de reenviarlos. El tono profesional del representante no pudo ocultar su sorpresa. La satisfacción fue enorme cuando cancelé los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto mañana y se encontrarían con que sus boletos habían sido invalidados, y su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. No pude evitar reírme a carcajadas con eso. ¿De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿Su ego era tan grande que había olvidado a nombre de quién estaba la escritura? Otro mensaje llegó. Y sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos trabajar en un pago justo por tu mitad. ¿Mi mitad? ¿Del negocio que yo misma había construido? ¿Qué había financiado sola? ¿Qué había crecido con mi esfuerzo mientras él se quejaba de mis largas horas y lo llamaba mi pasatiempo? Abrí una botella de vino del bueno, el que había guardado para una ocasión especial. Mañana, Mark aprendería algunas verdades difíciles sobre la ley de propiedad y los bienes separados, pero esta noche, me permitiría disfrutar de la tranquilidad y planear mi próximo capítulo. La mañana trajo una oleada de mensajes de texto cada vez más furiosos. ¿Qué diablos le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no honra nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Contéstame. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. Los viernes siempre eran los días más ocupados, y tenía que desempacar un nuevo envío de bolsos de diseñador. La vida continúa. Incluso cuando tu marido se escapa con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, recibí una llamada inesperada. Era su madre. Claire, querida, Mark nos contó todo. Dice que has sido muy controladora, que lo llevaste al límite. Ahora se fue, pero dice que estás siendo vengativa y causando problemas con sus planes de viaje. Puse la llamada en altavoz mientras arreglaba un escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y cargó los boletos para él y su novia en nuestra tarjeta de crédito. Silencio. Luego, Bárbara respondió. Bueno, él dijo que no le dejaste otra opción, que había sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? ¿El que se jacta de tomar nuestro dinero o el que se burla de mi edad? Otra pausa. Bueno, eso parece un poco cruel. Le dije que el mensaje de texto era inapropiado. Agradezco la llamada, Bárbara. Siempre me has caído bien, pero creo que es mejor que terminemos esta conversación ahora. Mi abogado me ha aconsejado tener contacto mínimo con la familia de Mark durante el procedimiento. Ya, adiós, Bárbara. Más tarde, la hermana de Mark, Amanda, estaba difundiendo chismes familiares a través de amigos en común. Según se decía, Mark y Melissa estaban atrapados en un budget motel cerca del aeropuerto.
Sus sueños de Miami habían sido descarrilados temporalmente. Mark intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero estaban al máximo desde hacía meses. Otra señal de alerta que yo ya había notado. Por la tarde, mi abogado me llamó con una actualización. La audiencia de emergencia está programada para el lunes, dada su admisión de vaciar la cuenta conjunta y el fraude de tarjeta de crédito documentado. Estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya lo han notificado? Todavía no, pero recibirá los papeles en su nueva dirección del motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia están proporcionando una excelente evidencia. Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo algunos comentarios nada agradables sobre mí. Sonreí al pensar en toda mi documentación, un año de cargos sospechosos, recibos de hotel y mensajes de texto que demostraban premeditación. Mark había estado tan enfocado en su gran escape, que nunca consideró que yo estuviera observando, esperando y preparándome. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Crees que eres muy inteligente, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Le envié el mensaje a mi abogado, agregándolo al creciente archivo de errores de Mark. Déjalo aprender por las malas lo que significa la propiedad separada y los bienes empresariales. A veces, la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes lo fue todo. Podría haber anticipado que Mark aparecería con su nuevo guardarropa juvenil, unos jeans de diseñador demasiado ajustados para su edad y un blazer que gritaba crisis de la mediana edad. Melissa esperaba afuera. Su juventud era dolorosamente obvia bajo la dura iluminación del juzgado. Mi abogado presentó nuestras pruebas metódicamente, el mensaje de texto alegre de Mark sobre vaciar nuestra cuenta, su fraude con la tarjeta de crédito, su historial documentado de gastos ocultos, cada pieza recopilada cuidadosamente durante meses de observación silenciosa. Su señoría, comenzó el abogado de Mark, contratado apresuradamente. Mi cliente admite algunas decisiones apresuradas, pero las acciones de la señora Harrison ha sido vengativa y calculadora. ¿Calculadora?, respondió mi abogado. ¿No querrá decir prudente? Mi cliente protegió sus activos separados y mantuvo registros detallados del comportamiento sospechoso de su esposo. Eso no es venganza, eso es inteligencia financiera. El juez revisó mi documentación, la escritura de propiedad separada de la casa, los registros de las boutiques y los documentos de la corporación, todos a mi nombre. También la cuidadosa separación entre las finanzas personales y comerciales, algo que Mark siempre había criticado. Señor Harrison, el juez se dirigió directamente a Mark. Usted admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Niega esto? Mark se movió incómodo. ¿Solo estaba tratando de hacer un corte limpio? ¿Cometiendo fraude financiero? El juez levantó una ceja. Y ahora reclama derechos de propiedad sobre bienes que, según la documentación, están claramente separados de los bienes conyugales. El abogado de Mark intentó intervenir. El negocio creció durante el matrimonio. Mi cliente tiene derecho a reclamar una parte. Mi abogado lo interrumpió firmemente. La señora Harrison mantuvo una estricta separación entre las finanzas comerciales y personales en todo momento. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé la cara de Mark cuando la realidad empezó a hundirse en él. Pensó que esto sería fácil, vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, y tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se había molestado en entender por qué insistía en mantener las cosas separadas. Se burlaba de mi cuidadosa contabilidad, llamándola obsesiva. El tribunal encontró suficiente evidencia de mala conducta financiera. El juez anunció que todos los activos compartidos están congelados, en espera de la disolución final. Se ordena al señor Harrison que regrese cualquier fondo retirado de cuentas conjuntas dentro de las 24 horas. Pero ese dinero ya se había ido. Mark protestó, diciendo que lo gastaron. Entonces le sugiero que encuentre una manera de reemplazarlo. El juez lo interrumpió, y al señor Harrison. El tribunal tiene una opinión muy negativa sobre el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con paramores. Fuera del juzgado, escuché a Melissa preguntándole a Mark sobre su relación en Miami. Sus planes. Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones haciendo clic con confianza en el piso de mármol, mientras regresaba al negocio que él nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron una serie de movimientos cada vez más desesperados por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido su idea. Incluso dijo que recordaba haber invertido dinero en los primeros días.
Hasta sugirió que había sido mi socio comercial todo el tiempo. Estas afirmaciones fueron rápidamente refutadas por mis registros meticulosos. Se está desesperando, comentó mi abogado. Observó las redes sociales de su novia, que ahora muestra que están viviendo en su pequeño apartamento tipo estudio, aparentemente con un salario de recepcionista. No es exactamente el escape glamoroso que él imaginaba. La familia de Mark empezó a comunicarse con él. Su tono era marcadamente diferente al de sus acusaciones iniciales. No teníamos idea de que, dijo su hermana Amanda. Nos contó que había estado controlándolo fríamente, que necesitaba escapar. Pero luego vimos los mensajes de texto, la forma en que se jactó de tomar tu dinero. Ese no es el hermano que pensaba que conocía. Su madre llamó de nuevo, esta vez entre lágrimas. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte por alguien más joven, lo crié mejor que eso, pensé. De todos modos, dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace semanas, pero ahora lo sentía como ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó, irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres empezaron a venir, específicamente para mostrar su apoyo, y a menudo se iban con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar. Una clienta se confesó mientras compraba un bolso de diseñador. Pensé que él se llevaría todo en el divorcio. Los hombres como ese nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono seguía vibrando de vez en cuando con mensajes de texto de Mark. Su tono oscilaba entre la ira y la manipulación. Has arruinado todo, nunca quise lastimarte, lo harás. Lamento ser tan vengativo. ¿No podemos resolver algo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié cada mensaje a mi abogado sin responder. Dejé que él cavara más profundo en su propio agujero. Escuché que Melissa estaba teniendo dudas, al parecer. Compartir su apartamento tipo estudio con un hombre de mediana edad que no podía pagar su propio lugar no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que había parecido emocionante durante las reuniones secretas en hoteles, ahora se sentía diferente bajo la dura luz de la realidad. Ella publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores de ayer. Mi abogado mencionó durante una llamada de actualización que eliminó su estado civil esta mañana. Casi sentí pena por Mark, casi. Pero luego recordé su risa después de decirme que había vaciado nuestra cuenta, la crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la forma en que asumió que estaría indefensa sin él. En lugar de lástima, sentí algo más, orgullo. Orgullo en mi previsión, en mi fuerza silenciosa, en mi capacidad de protegerme, mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó una imagen muy diferente a la que Mark había imaginado. El triunfo fue mío. Su actitud arrogante fue reemplazada por pánico apenas disimulado. Melissa estaba notablemente ausente, ella siguió adelante con un compañero de trabajo de su misma edad, según los chismes de la oficina. Mark apareció con su ropa vieja, el vestuario de diseñador aparentemente regresó para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por tratar de encontrar lagunas en mi separación documentada de activos. Su señoría, el abogado de Mark lo intentó una última vez, a pesar de la documentación de propiedad separada. Mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través del apoyo moral. Mi abogado lo interrumpió. ¿Cómo estos mensajes de texto que menospreciaban el negocio de la señora Harrison como una pequeña tienda? ¿O estas publicaciones en las redes sociales que lo llamaban su pasatiempo? El juez lo había visto claramente. El acuerdo final reflejó mi cuidadosa planificación. Conservé mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark obtuvo sus posesiones personales y su auto, que valía menos de lo que debía. Me has destruido. Siseó mientras salíamos del juzgado. No, Mark, te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruirme a mí también. Su madre lo esperaba afuera, lista para llevarlo a su nuevo hogar. A los 45 años, la ironía de su situación no se le escapó a nadie. El hombre que se había burlado de mi edad, ahora vivía en el cuarto de su infancia, mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. ¿Planeaste esto desde el principio?, acusó. No, solo presté atención. Y a diferencia de ti, entendí el valor de mantener buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Eso es suficiente, Mark. Ya te avergonzaste lo suficiente. Mientras se alejaban, la escuché empezar a regañarlo. Honestamente, ¿en qué estabas pensando? Una joven de 20 años vaciando cuentas bancarias,
enviando esos horribles mensajes de texto? Los vi desaparecer. Entré al estacionamiento sintiéndome aliviada. Mark pensó que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese texto cruel, pero en realidad, solo había puesto en marcha mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono vibró, pero no con mensajes de texto de Mark esta vez, sino con notificaciones de nuevos pedidos en el sitio web de mi boutique. La vida seguía adelante, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, mi boutique se había expandido a una segunda ubicación. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la pequeña tienda que él había despedido estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevos empleados y lanzado un sitio web que estaba ganando terreno a nivel nacional. Las noticias sobre la situación de Mark se filtraron a través de conocidos mutuos. Probó varias aplicaciones de citas, pero se dio cuenta de que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes, que ya habían escuchado su historia a través de chismes de la oficina, lo rechazaron. Claramente, Melissa había advertido a sus amigos sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus intentos desesperados por recuperarla después de que ella se fue, lo que afectó su carrera también. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había comenzado una investigación sobre su relación con una subordinada, lo que resultó en una reprimenda formal. La promoción que él había estado esperando se fue a otra persona, alguien que no tenía antecedentes de relaciones inapropiadas con el personal de recepción. Intentó reclamar discriminación por edad. Amanda me dijo que, durante una visita inesperada a la boutique, le mencionó que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos simplemente agregó esa queja a su expediente. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre lo lejos que Mark había alejado a su propia familia. Sé que no te apoyamos al principio, admitió mientras pasaba los dedos sobre una bufanda de seda. Él jugó también el papel de víctima, pero viendo cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenzo de que alguna vez le hayamos creído. Mi abogado me mantenía informada sobre los intentos continuos de Mark para desafiar el acuerdo de divorcio. Cada solicitud fue rechazada. Su reclamo de distribución injusta fue desestimado, basándose en la evidencia de sus propias acciones. De hecho, trató de argumentar que su mensaje sobre vaciar la cuenta había sido solo una broma, me dijo riendo. El juez le preguntó si, hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas comerciales locales querían presentar mi historia, no como una esposa despreciada, sino como una empresaria astuta que protegió sus intereses. Jóvenes emprendedores me pedían consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y empresariales. La mejor protección es la preparación. Le dije a una joven que me recordó a Melissa, siempre confía en tus instintos. La mamá de Mark llamaba de vez en cuando, generalmente después de que él había hecho algo particularmente autodestructivo. Probó con los juegos de azar en línea, con la esperanza de una solución rápida a sus problemas financieros. Se involucró en un esquema piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento de recuperar su estilo de vida anterior solo lo hundió más en problemas. No sé dónde nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Su padre y yo nos ofrecimos a ayudarlo a levantarse, pero sigue culpando a todos los demás. Tú, Melissa, su trabajo, el juez. Escuché cortésmente, pero mantuve mi distancia. Su drama familiar ya no era mi problema. Mi vida había avanzado, llena de planes para una tercera ubicación de la boutique y una posible expansión a accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era una captura de pantalla enmarcada, colgada en mi oficina. Su último mensaje antes de bloquear su número: diviértete con tu pequeña tienda. Al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Debajo de él estaba mi último premio empresarial. Prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente triunfar a tus propios términos. Un año después. El divorcio. Organicé una gran inauguración para mi tercer local de la boutique. El evento atrajo a los medios locales, y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido, sino sobre una empresaria exitosa que estaba expandiendo su marca. La traición de Mark se había convertido en una simple nota al pie de mi éxito. Durante el evento, Melissa entró de manera inesperada. Se veía más joven que nunca, o tal vez yo me sentía mucho más fuerte. Se movió incómoda, agarrando su bolso como un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo sobre cómo eras fría con él, como si no apoyara sus sueños. Entonces, la vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo seguí organizando la exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa, eran escapes.
Hay una gran diferencia. Hizo una pausa, y luego agregó, intentó mudarse cuando congelaste las cuentas. Pensó que mi apartamento tipo estudio sería temporal. Después de 2 semanas, se quejaba del tamaño de mi armario y sugería que sacara un préstamo para un lugar más grande. Entendí lo que quisiste decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. En realidad, me reí de eso. Déjame adivinar. Tenía grandes planes, pero no había forma de financiarlos. Exactamente. Todo iba a funcionar una vez que sus inversiones dieran frutos, una vez que consiguiera ese ascenso, o una vez que su criptomoneda definitivamente subiera de valor. Ella negó con la cabeza. Estoy saliendo con alguien de mi misma edad ahora. Tenemos préstamos estudiantiles y un pequeño apartamento, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que ella se fue, mi asistente de gerente susurró, ¿era la novia? No le respondí. Era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, hice un gesto hacia una joven pareja que estaba mirando nuestros bolsos de diseñador. Hablemos sobre su idea de expandir nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores a menudo buscaban mi consejo, y yo siempre les enfatizaba la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark me llamó una última vez. No fue para hablar de él, sino para agradecerme. Me dijo que le enseñé a nuestra familia una lección importante, que no se debe permitir el mal comportamiento, que no se deben poner excusas para la crueldad. Mark todavía vive en casa y sigue culpando a los demás por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es tu caso. Un legado para nuestra familia que nos muestra la diferencia entre apoyar a alguien y permitirle hacerlo. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una cuarta ubicación. Mark tenía la intención de disminuirme, de cambiarme por un modelo más joven y tomar la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin darse cuenta, me había empujado a ser aún más fuerte y más exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desestimó inmediatamente y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que disfrutarías eso. Sonreí pensando en él en el dormitorio de su infancia, todavía tratando de reescribir un final que había sido determinado en el momento en que me subestimó. A veces, la mejor venganza no es vengarse, se trata de mejorar. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres de negocios. El tema no era el divorcio ni la traición. Se trataba de construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había evolucionado de un cuento con moraleja a una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer me preguntó sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y comerciales. Mi esposo dice que estoy siendo paranoica y que el matrimonio significa compartir todo. Mi exmarido dijo lo mismo, y le respondí, hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio. Nuestro divorcio. Confía en tus instintos. La protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 sucursales, cada vez más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había construido ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. A través de amigos en común, supe que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño departamento sobre un garaje que había conseguido. Aceptó un trabajo peor pagado después de que su antigua empresa redujera su personal, eliminando su puesto durante la reestructuración. Su perfil de citas todavía lo ponía como joven de corazón, aunque su foto de perfil estaba claramente desactualizada. Melissa, irónicamente, se había convertido en una clienta habitual de mi boutique original. Se había graduado en negocios y comenzó su propia empresa de consultoría en redes sociales. Me inspiraste, me dijo una vez, mostrando cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Guardé el cruel mensaje de texto de Mark, enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Colgaba un cartel que decía, el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me paré frente a mis empleados y clientes leales. El espacio se había transformado de una pequeña tienda individual en una tienda insignia de un próspero negocio. La madre de Mark asistió, aunque no le había enviado una invitación. Esperó hasta que la multitud se redujo para acercarse a mí. Ayer vi a Mark, dijo mientras se alisaba el vestido de diseñador que había comprado en mi tienda. Estaba hablando de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. Todavía no entiende que no lo perdió todo. En el divorcio, lo tiré a la basura. Pensé en ese mensaje de texto, en su crueldad casual, en su suposición de que me iba a derrumbar sin él.
en cómo había esperado que le rogara para romperme y demostrarle que tenía razón sobre mi desesperación. En cambio, construí algo más fuerte que antes. Cada nueva ubicación de la boutique era un testimonio de lo que las mujeres pueden lograr cuando dejan de apagar su luz por los hombres inseguros. La joven vendedora que contraté el mes pasado, curiosamente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba el proceso, vi mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Mark no había podido ver hace 5 años. No una mujer que envejece, sino una que se vuelve más sabia, más fuerte y más exitosa. Su cruel mensaje de texto tenía la intención de ser un final. En cambio, fue un comienzo, no solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona.